Primero lloró el Contralor en el tema del habeas corpus, bajó la cabeza y dijo que se siente disminuido físicamente. Y viene la pregunta que le hago a Pablo Celi: ¿y no te sentías disminuido físicamente cuando perseguías sin fundamentos a una cantidad de gente? ¿No te sentías disminuido físicamente? Ahí te sentías gallito, ahora que ves que la cosa cambió, entonces ahora sí pides habeas corpus, pides protección, pides derechos humanos y pides una cantidad de cosas. ¿Y cómo actuaste en el ejercicio del cargo? Con prepotencia, con autoritarismo, insolente contra la gente a la que podías vulnerar. A ver, es un galimatías todo esto, es un nuevo galimatías. Yo lo que decía, la Fiscalía General del Estado abre un expediente, una investigación administrativa, un expediente administrativo, es investigada, con una indagación, una investigación previa, la número 71-2021, Valentina Zárate, por el supuesto cometimiento de delito de usurpación de funciones. Entonces uno dice, perfecto, si alguien usurpó funciones, pues tiene que ser castigado. Pero viene el problema, o sea, se cargan contra Valentina Zárate, que me parece bien que lo hagan. Pero ¿y Pablo Celi? ¿Quién usurpó funciones ahí? Pablo Celi. Pablo Celi nunca pudo haber sido Contralor General del Estado, porque el Contralor titular, mientras no haya sido sustituido, el Contralor titular tiene la competencia de nombrar a Subcontralor General del Estado conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Punto. Es el único que puede decir, este es el Subcontralor General. Y Poli podía removerlo las veces que le dé la gana al Subcontralor General del Estado. Podía removerlo. Como lo removió varias veces en su administración. Porque no es que Pablo Celi comienza siendo subcontralor desde el inicio de las gestiones de Contralor General de Carlos Poli, no. Entonces viene el tema. El 2 de junio, él emite en fines de mayo, pero con fecha de vigencia del 2 de junio, dos acciones de personal, la 913 y la 914. Con la 913, en base a la competencia que le da la ley, lo cambia al Subcontralor General del Estado, que era Pablo Celi, y lo saca de las funciones, que lo podía haber hecho perfectamente. ¿Por qué? Sin dar explicación a nadie. Y le nombra en su lugar a Sadet Chamún. Y él recién pierde la calidad de Contralor General del Estado, Carlos Poli, el 2 de julio, 2 de julio, un mes después, cuando es destituido por la Asamblea Nacional. Entonces viene el tema, ¿quién era el Subcontralor General del Estado durante la administración del Contralor Poli de los últimos días? Pablo Celi. Sadet Chamún. Ajá, sí, perdón. Claro, Sadet Chamún. ¿Qué hizo el Contralor? Perdió la cabeza, rompió los papeles de la acción de personal, que eso fue terrible, y el gobierno inmediatamente salió y lo ratificó como Contralor, como que el nombramiento de Contralor le competía a la presidencia. Salió Rosana Alvarado y dijo, para el gobierno el Contralor General es Pablo Celi. Pues una estupidez, porque primero el Ejecutivo tiene nada que hacer con la Contraloría General del Estado. Y de ahí viene un tema que quiero que lo entienda la gente. Ajá. Cuando tú tienes una persona con una debilidad tan grande, ¿cuál era la debilidad de Pablo Celi? Que él, y los que sabemos algo de derecho, sabíamos que él no podía haber asumido jamás la Contraloría General. Entonces el gobierno dice, aquí tengo un tipo al que yo lo ratifico, pero lo exprimo. Le saco lo que me dé la gana. Y ahí aparece un Pablo Celi que más o menos era, ¿dónde firmo? Y inicia una suerte de persecución contra una cantidad de funcionarios del anterior gobierno, del gobierno anterior al gobierno de Moreno. Inicia, porque es un poco, ¿dónde firmo? ¿Para qué? Para que el gobierno diga, este es el Contralor que necesito. Y tanto fue tan buen Contralor para ellos, para los intereses del gobierno de Moreno, que lo mantuvieron los 4 años que estuvo Moreno. Lo mantuvieron, cuando él no podía haber estado un día después del 2 de junio del 2017, un día en funciones. Entonces, si ha habido arrogación de funciones o ha habido usurpación de funciones, como lo dice el 287 del Código Orgánico Integral Penal, esas son de Pablo Celi y de la Torre. Ahora, frente a esto, ¿qué pasó?
Primero, voy a hablar despacito. Por favor, Augusto, por favor. Mira, las atribuciones que le da la consulta popular, porque no es que la consulta popular no le otorgó un cheque en blanco, no le otorgó un cheque en blanco al Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. No, le dio un marco referencial respecto del cual tenía que moverse. Y ese marco referencial tenía varios temas. Por ejemplo, uno, solamente podía evaluar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado. Entonces viene la pregunta, ¿qué es el derecho? Porque el derecho no se puede imaginar uno ni hacer interpretaciones extensivas. ¿A Celi lo nombró el Consejo de Participación Ciudadana? No podían evaluarlo. Claro. Al único que podían haber evaluado, pero obviamente estando en funciones, era Carlos Poli. Entonces, evaluar las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado, o sea, los anteriores. Dos, tenían competencia para evaluar estas autoridades solo durante 6 meses. Esos 6 meses se vencieron el 27 de agosto de 2018. A partir del 28 de agosto de 2018, ellos ya no podían evaluar a nadie, porque la competencia se pierde por varios temas, la materia, el territorio y también el tiempo. Ejemplo, para que el ciudadano me entienda, ¿puede el presidente Moreno haber dictado un decreto el 25 de mayo del 2021? No, porque ya no era presidente, ya se acabó su competencia, ya no podían seguir evaluando. ¿Y qué es lo que hacen? El 8 de mayo del 2019 sale el Consejo de Trujillo y dice que ratifican que el Contralor General del Estado, que Pablo Celi es el Contralor subrogante. Ratifican que el doctor Pablo Celi es el Contralor General subrogante. Incluso está más redactado, porque debería haber dicho el Contralor General del Estado subrogante. El Contralor General puede ser de una empresa. Contralor General subrogante. Y dice, porque operó el mecanismo previsto en el artículo 33. No sean mentirosos. ¿Cuál mecanismo previsto en el artículo 33? Si él ya no era el Contralor subrogante, el Subcontralor General del Estado, porque ya lo cambió por. Entonces, mentira cerdosa, a plena luz del día. Segundo, lo ratifican, pero ¿cómo debía haber firmado por Pablo Celi? ¿Cómo debía haber firmado? Subcontralor General del Estado, encargado de la Contraloría General del Estado. Porque él no fue el Contralor General titular. Y él no podía haber nombrado a la Subcontralor General en ningún momento, ni a nadie que nombró. No podía haber nombrado a ellos, porque estaban ocupando su propio cargo, porque él era nada más subrogante. Y entonces, ¿cuál era el papel que cumplía Valentina Sara? Subcontralora General, ¿de qué pues? Si el subcontralor no ha dejado de serlo Pablo Celi, en el caso de que creamos que él era el titular de la subcontraloría, que ya lo cambió Poli. Entonces es un galimatías estúpido, pero luego viene la Corte Constitucional, claro, donde dice la solución, donde dice que todo lo actuado por el Consejo de Trujillo y lo blinda. No se lo puede tocar, lo cual es violatorio de la Constitución, porque la Constitución dice en el 233 que todo acto o omisión de las autoridades tienen que responder las autoridades por esos actos o omisiones. Entonces crearon un limbo jurídico de impunidad. Todo lo actuado por Trujillo y su combo no se lo puede tocar. Eso es salvaje. Y además dan a entender que tenían facultades extraordinarias. No, lo que tenían eran facultades de un consejo transitorio. Entonces, sigue actuando Celi. Y entonces aquí quiero dar un salto a lo que pasó en el último año, 2020. De pronto comienzan a aparecer ciertos vestigios donde, por ejemplo, la Fiscal General del Estado pide permiso a la Corte Nacional de Justicia para hacer la pericia informática del sistema informático, la pericia forense del sistema informático electoral. Y sale un personaje de Guayaquil y le dice públicamente: si sigue así la Fiscal General del Estado, le vamos a seguir un juicio político. Luego la Fiscal General del Estado abre este tema del Fiscal General y además se mete contra Pablo Celi porque investiga el caso de las Torres y pide orden de prisión contra él, contra Pablo Celi, contra su hermano, contra una cantidad de gente que están metidos ahí, José Augusto Briones. Y entonces arde más Troya, porque ¿qué sabrá Pablo Celi que no quieren tenerlo cantando mañana y que de pronto abra la boca? Entonces siguen las amenazas contra ella. Hasta las amenazas que hace Diana Salazar. Aparece
una cuestión que es increíble. Todo lo que dice Diana Salazar respecto de las presiones que recibe y de los cuales el Ecuador se queda callado. Se queda callado porque Diana Salazar está diciendo de manera clara y concreta que ella está recibiendo presiones de parte de ex autoridades y de ecuatorianos ilustres, que no conozco yo de ecuatorianos ilustres. ¿cuáles eran? Los que conocemos son otros. Entonces, hay un cruce de twitters, de dos twitters de la fiscal, uno del presidente y otro nuevamente de la fiscal, en donde la fiscal dice, esto es importante, mientras los procesados sigan en el poder. Será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores, impensable. Entonces hasta allí uno puede decir a quién se refiere, pensamos que es a tal persona. Pero luego dicen otro Twitter, no cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar los privilegios en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano. Gravísimo. Gravísimo, claro. Gravísimo. Porque ella tiene que ser llamada a la Asamblea Nacional a que pero ya estos twitters. Pero la Comisión de Fiscalización de la Asamblea está en otro patín. Está buscando ver cosas baladíes. Luego sale el presidente y a primera pista. Y personal de otras funciones. ¿De cuáles funciones? El único que puede tener algo que ver es la Contraloría y la Corte. La Corte más que la Contraloría, porque no habla de otros órganos de control, sino de otras funciones. Y luego dice, y ciudadanos ilustres, quienes han querido incidir en favor de la revisión de las medidas dispuestas al procesado Pablo Celi. Ya se destapó que ella estaba hablando de Pablo Celi. Y entonces viene el tema, ¿qué lo quieren sacar libre? Porque el día de hoy, lunes 21 de junio, hay una audiencia en la Corte Nacional de Justicia para volver a tratar la revisión de medidas cautelares en favor de Pablo Celi. O sea, no saben qué hacer, o sea, les quema la papa caliente tenerlo preso. Y no saben qué hacer para ver si lo sueltan y para ver si él sigue actuando. Cuando el tema es claro, la norma constitucional, ¿qué dice? La norma constitucional dice que la justicia debe ser expedita y tiene que actuar con celeridad. Ya se conoce pues, el caso Las Torres. Convoquen a la audiencia de juzgamiento pues, y emitan la sentencia y acaben la fiesta. Acaben la fiesta. Dice la Fiscalía que tiene 16 elementos de convicción. 16 elementos de convicción. Entonces, nada más pues procedan en consecuencia y se acabó el tema. Se acabó el problema. Y entonces le siguen alargando. Primero lloró el Contralor en el tema del habeas corpus, bajó la cabeza y dijo que se siente disminuido físicamente. Y viene la pregunta que le hago a Pablo Celi, ¿y no te sentías disminuido físicamente cuando perseguías sin fundamentos a una cantidad de gente? ¿No te sentías disminuido físicamente? Ahí te sentías gallito, ahora que ves que la cosa cambió, entonces ahora sí pides habeas corpus, pides protección, pides derechos humanos y pides una cantidad de cosas. ¿Y cómo actuaste en el ejercicio del cargo? Con prepotencia, con autoritarismo, insolente contra la gente a la que podías vulnerar y un servidor obsecuente del poder. Y ahora quieres que todo el mundo te atienda a tu situación, que el otro día gran noticia de los medios que están colaborando en este caso. Dice que ha habido un problema que ha tenido un quebranto nuevo en el estado de salud, porque ha habido tienen un nombre. Descompensación, dijeron. Descompensación. Ajá. O sea, se le ha caído la presión arterial. O sea, oye, ya ponte varón, carajo. Te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Te metiste a pedir coimas por el tema de no limit. A través de tu hermano, responde, carajo. Sé varón. No vengas con pendejadas. El otro no sabemos si se suicidó. Pero por lo menos Judas sí sabemos que se suicidó en la época de Jesús. Y por lo menos tuvo la valentía de decir, me voy de este mundo después de haber traicionado a quien no debía haber traicionado. Y el desvanecimiento de las glosas, verás que son millonarias. No, pues es que esa es alguna cosa bárbara. Solamente de estas glosas, o sea, ese ha sido el pan de cada día. Sí, señor. Por eso es que hay funcionarios, y aquí para que un poco la ciudadanía entienda, hay funcionarios que cuando rezan
No dicen, Taita Diosito, dame trabajo, sino, no, Taita Diosito, ponme donde hay. Sí, así es. Porque no es lo mismo Mándame que a la nombre- Contraloría, a las no, aduanas. no es lo mismo que te nombre defensor de pueblos, secretario de pueblos y nacionalidades, donde no te cae un billete. Pero hay entidades donde por ahí pasa todo, pues. Y entonces nos estamos metiendo en un callejón sin salida. Incluso de esto de la sustitución de Pablo Celi, hay un documento que es una declaración juramentada otorgada ante el cónsul general de Miami, del Ecuador en Miami, Ujú. donde Pablo Celi dice, yo lo cambié a Pablo Celi. Pablo Celi siguió actuando, porque todo el mundo le facilitó que siga actuando. Carlos Poli, pero viene un tema. Esto es violación de la ley, de la Constitución, del Código Orgánico Administrativo. De todo es violación. Porque las resoluciones tienen que ser fundamentadas, tienen que ser motivadas. Hay el principio de jurisdicción, de juridicidad, el principio de legalidad, donde los actos tienen que someterse a un ordenamiento constitucional y legal. No pueden decir, por ejemplo, como el Consejo de Participación, ratifico que C10, ¿en base a qué fundamentas? En base a nada, porque me da la gana, porque soy Julio Sosa Trujillo, a quien yo lo controvertí en vida. No ya muerto, porque hay mucha gente que sale a atacar a la gente cuando ya no están en funciones. Y entonces, y ahora tenemos una situación grave como la que está viviendo la Contraloría, en donde hacen lo que les da la regalada gana. Entonces esto no puede ser. Esto no puede ser. Y esta gente están acusados de delito, de delincuencia organizada. Esto no es un caso así nomás. Pero ¿qué le pone cascabel al gato, Augusto? Es que ahí está el problema. Seguimos. Tienen que ponérselo, no hay otra alternativa. ¿Desde dónde? ¿Desde la Asamblea? La Asamblea. Ajá. Y el Consejo de Participación Ciudadana también. Porque se hacen los locos. Pero exacto, O sea, es que ahí está el se hacen problema. los locos. Mira, yo siempre hablo con pruebas. Ujú. Con pruebas, con documentos. Una sentencia de la Corte Constitucional no es revisable. Es una sentencia que está en firme. O sea, causa estado, así se llama en derecho. La Corte Constitucional el 13 de marzo de 2009 emitió la sentencia 0001-09-CIC-CC, en la cual, a propósito de un análisis que estaba haciendo, que fue muy pertinente, concluye en lo siguiente, textual, no son palabras mías, constan en la sentencia. El procurador no puede hacer interpretación constitucional con carácter vinculante y obligatorio, so pena de incurrir en arrogación de funciones, o sea, delito. Y el Consejo de Participación Ciudadana actual, que preside la doctora Almeida, le consulta al procurador que qué hace en el caso del Contralor, si es un tema constitucional. Y más que constitucional, es un tema de la competencia del Consejo. Porque el Consejo tiene que estudiar, o no tienen abogados. Tiene que estudiar el tema, pero no boten la pelotita. Y peor al procurador, porque el procurador no tiene vela en el entierro. El procurador es el abogado del Estado y punto, se puede jalar, como se jaló en el caso Perenco, se sigue jalando. Pero no es al procurador que tiene que consultarle. Esto tiene que resolverse, porque no puede ser que en el banco de sangre siga actuando Drácula. Claro, A real. ver, ahí tienes el titular de la noticia. Sí, señor. Sí, señor, entonces, ¿qué somos? ¿Pendejos los ecuatorianos? Y no saben. Incluso el Twitter del presidente Lazo debió tener otro contenido, un contenido un poco diferente. Porque lo que él dijo no era lo que él debía haber puesto. Él debía haber puesto otra redacción. No solamente decir, diga usted si funcionarios de mi gobierno están vinculados en este caso. No, aclare en general quiénes son las personas que están ejerciendo presión. Incluso diciéndole, si son de mi gobierno y aunque no sean de mi gobierno, usted está obligada a decirlo. Eso es otra cosa. Pero no, él solamente como que dijo, me voy a defender de lo mío. Por eso dice, el presidente de la República dice, con relación a su denuncia le solicito precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión. Ahora, entonces la fiscal dice, de usted nadie. vayamos a la Comisión de Fiscalización, Augusto, porque Villavicencio ya dijo, ¿no? Se quemó la Contraloría desde dentro, bidones de gasolina, ha sido una cueva de delincuentes, ya dijo Villavicencio, pero no actúa, Valentina Zárate, la subcontralora. Lo dijo apenas se posesionó, así es. Apenas se posesionó y entonces viene el tema.
pero aquí para un poco matizarlo al tema. Pero la ¿por qué? Subcontralora General, te lo dijo esto, Ajá. el incendio vino de adentro. Entonces, atemos esto como el razonamiento, porque para eso existe la lógica, que es toda una ciencia. A ver, utilicemos la lógica. Ujú. Los indígenas, no estoy metiendo candela con nada, nada más diciendo, el movimiento indígena, salvo una golondrina que no hace verano, el movimiento indígena es anticorreísta. ¿Por qué? Porque se metieron en esa bronca y ¡pum! Son anticorreístas. ¿A quién los acusa de haber quemado la Contraloría? A los indígenas. O sea, los indígenas quemaron las evidencias que habían contra Correa. Por Dios, ¿a quién No tiene lógica, claro. ¿A quién le meten ese cuento? Claro. O sea, si ellos hubieran podido coger el papel y decir, señores, aquí está, pero no quemarlos. Entonces no tiene lógica, no tiene sentido. Y sobre eso, mira, hay irregularidades de todo tipo. El edificio de la Contraloría no había sido recibido en legal y debida forma por la Contraloría, por el famoso Contralor Pablo Segui. Y entonces el edificio le pertenecía no a la Contraloría, porque el edificio fue hecho todas estas adecuaciones, me parece, por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ajá. Y entonces viene el tema, y el tema de los seguros. ¿Y cómo es que le obligaron a seguros, porque era del Estado, a que diga que así reconoce? Si ahí el principal que tenía que responder el Pablo Silencini, ¿por qué no tenías asegurado la Contraloría General del Estado? Y segundo, que es otro tema importante, Washington, ¿por qué la fuerza pública no protegió la Contraloría General del Estado? Pero habían tomas de policías adentro. ¿No ves que era colindante con la Asamblea Nacional? Y van y se refugian en la Asamblea Nacional. Entonces la gente que pasa por ahí va a verse el letrero Contraloría General del Estado y le lanza piedras, lo mínimo. ¿Por qué no hicieron el cerco de protección abajo, en la punta del arbolito? ¿Por qué no lo hicieron? O sea, nos toman del pelo todos los días.